Muy buenos días, el tema de hoy es usados para los planes de Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3, 7 al 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Usados para los planes de Dios. Como el Señor no mira sus flaquezas, sus debilidades, sus temores, sus inseguridades. Él mira qué hay en el corazón de cada uno de nosotros para usarnos para sus planes. Pero mire que aquí el Señor no le preguntó a Moisés: ¿qué planes tienes? ¿Cuáles planes tienes para que yo te cumpla? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus sueños? Como muchas personas buscan a Dios para que le cumpla sus proyectos, sus planes, sus metas, sus objetivos, pero cuando el Señor les pide algo: estoy ocupado, no tengo tiempo, es que el trabajo, mi esposa, los hijos, mi familia, el negocio, la empresa, muchas excusas le sacamos al Señor para cumplirle los planes al Señor. Pero sí necesitamos que el Señor cumpla nuestros planes, nuestros proyectos. Inclusive personas que se postran, claman, ayunan, interceden, inclusive declaran palabra para que los planes del Señor se cumplan en sus vidas. Los planes de ellos son en Dios, pero no los planes del Señor. ¿Cuántos están dispuestos realmente a servirle al Señor, a que los planes del Señor se cumplan en sus vidas, los planes que el Señor tiene? Por eso Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí. Pero ¿cuántos dicen al Señor: heme aquí, usa el de allá? Eso es lo que está empezando Moisés, que usar a otra persona. Pero como el Señor vio ese corazón de Moisés, que era un corazón que él necesitaba para sacar al pueblo hebreo de Egipto, para llevarlo hacia la tierra que fluía leche y miel, a Canaán. Pero mire que encontramos qué estaba haciendo Moisés. Moisés no estaba desocupado. En el primer versículo del capítulo 3 encontramos: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mire que ahí estaba ocupado en su labor, en sus quehaceres como pastoreo de ovejas. Pastoreaba las ovejas de su suegro, pero estaba ocupado. Pero ¿cómo vio al Señor a un hombre en el cual ya Dios lo había procesado durante mucho tiempo para que fuera un hombre manso y humilde, para usarlo para los planes de Dios? Y cómo el Señor lo llamó precisamente para sacar al pueblo hebreo de Egipto, que estaba siendo esclavo. Cómo el Señor escuchó el clamor reverente de su pueblo, que estaba siendo oprimido por la esclavitud, que era muy fuerte lo que ellos estaban viviendo en Egipto. ¿Y por qué nosotros siempre hacemos a un lado los planes del Señor y siempre le sacamos excusas? Porque no nos disponemos cuando los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros, ya que el Señor nos quiere usar. Hay muchas personas que le piden a Dios que los use, pero que los use como ellos quieren y cuando ellos quieren y para lo que ellos quieren, no como el Señor quiere hacerlo. Porque mire que el Señor aquí le habló a Moisés, pero también lo llamó para que fuera a hacer sus planes, no los planes de Moisés, sino los planes del Señor. Ya que cuando Dios nos llama, todo lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecer, pero también disponernos y obedecernos a los planes del Señor. Ya que entonces la obra del propósito, el plan del Señor se cumplirá a través de nuestra vida. Si es un llamado que el Señor hace hacia nosotros, lo cual significa que Él cumplirá y cumplirá su plan, su propósito, pero utilizándonos a nosotros con la disposición, con la entrega que Él quiere que usted y yo vayamos, independientemente de los planes que tenga, independientemente como quiera usarnos, porque encontramos a lo largo de la historia en Éxodo cómo el Señor usó a Moisés de una manera sobrenatural. Inclusive cuando el Señor lo llevó a abrir el mar, solamente el Señor hizo: levanta la vara para poder abrir el mar. Cuando ya los egipcios estaban prácticamente encima de ellos, el ejército de Egipto con Faraón venían detrás de ellos y ellos estaban al borde del mar Rojo. Pero como el Señor solamente le dice a Moisés: levanta la vara, que levantara su brazo y levantara la vara. El poder no estaba en la vara, el poder no
estaba en sus brazos, el poder estaba en lo que estaba haciendo el Señor a través de Moisés. Y como usted y yo, el Señor quiere usarnos para que su poder se active a través de nuestras vidas. Pero lo importante es que somos usados para los planes de Dios. Vuelvo y le repito, no nuestros planes, no nuestros anhelos, deseos, porque siempre, por lo general, buscamos a Dios para eso. Ya que cuando los israelitas eran esclavos de Egipto, durante unos 400 años, Dios escogió a Moisés, vio el corazón de Moisés, vio que era un hombre ya formado, transformado en su corazón, para establecerlo como líder de su pueblo, pero también para salvar al pueblo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud, de la servidumbre, para llevarlo a adorar a Dios en el desierto. Era lo único que Dios le pedía a Moisés, que fueran y adoraran a Dios en el desierto, que eran 3 días que tenían que adorarlo en ese proceso que quería el Señor llevarlos. Todo lo que hizo el Moisés era cumplir el propósito de Dios, pero también disponerse como ser un instrumento de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de ser, un instrumento, y nos debemos sentir las personas más honradas que el Señor nos use para ser instrumento de Dios, ya que hay personas que anhelan servirle al Señor, anhelan ser un instrumento de Dios, pero algo pasa porque el Señor no los ve, no los toma. Pero cuando lo llama a cada uno de nosotros, como que lo dudamos, como que estoy ocupado, no tengo tiempo, como que esa tarea es imposible, es difícil, yo que voy a ir a hablar con esa persona. Que Moisés se sentía insignificante para ir a hablar delante de Faraón, pero cómo pide que vaya su hermano Aarón. Pero el Señor: ve porque mi presencia irá contigo. Mire que si el Señor nos dice a usted y a mí: ve porque mi presencia irá contigo, no necesitamos nada más, nada, ninguna arma, ninguna estrategia, ningún conocimiento, ninguna revelación. Si el Señor nos dice, vamos, es con el poder de Él, y con el poder de Él podemos hacer milagros, prodigios y señales, como el Señor lo hizo a través de Moisés. Milagros y prodigios y señales sobrenaturales nunca antes vistos en el Antiguo Testamento, ni hasta el día de hoy se han visto, que se abra el mar de tal manera como Dios usó a Moisés a través de la vara que el Señor lo levantó Moisés para levantar sus brazos, y que el Señor haría la señal. Es lo que el Señor nos está hablando a usted de mí, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación que el Señor nos está llamando. Pero lo más importante es que usted y yo nos dispongamos. ¿Será que el Señor lo ha llamado a usted para usarlo para los planes de Dios? Y de pronto usted se siente una persona insignificante, que de pronto crea que el Señor no lo puede usar, o que crea que no está apto. Mire que Moisés fue procesado en el desierto, fue procesado 40 años, dice la palabra, por el carácter, que era un hombre soberbio, porque él fue criado como un egipcio, fue criado como un faraón, Moisés. Pero cuando él salió de Egipto, dice la palabra que duró 40 años. En esos 40 años el Señor le formó el carácter para ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Si no lo hubiera tratado Dios en el carácter, este hombre no podría haber pastoreado este pueblo hebreo por el desierto 40 años. No lo podría haber hecho. ¿Por qué? Porque estaba el orgullo, estaba la altivez, estaba la prepotencia en este hombre. Pero ya transformado este hombre en su corazón, humilde y manso, para poder guiar a este pueblo terco, rebelde, un pueblo idólatra, en el cual el Señor lo usó a Moisés de una manera sobrenatural. ¿Cuáles son los planes de Dios para que usted los cumpla a través de su vida? ¿Será que usted está dispuesto a que esos planes de Dios en su vida se cumplan? ¿O será que todavía buscamos al Señor para que cumpla mis planes, mis proyectos, mis metas, mis anhelos o mis deseos? ¿Será que todavía estoy buscando a Dios para que Él sea el que me guía a comprar mis casas, apartamentos, proyectos, negocios, viajes, relaciones, matrimonio, esa familia, esos hijos? Pero no estamos dispuestos para cumplir los planes del Señor. A veces nos afanamos más para que el Señor nos cumpla nuestros planes, pero no buscamos al Señor para que realmente Él sea guiándonos y llevándonos a los planes perfectos de Él. Por eso es tan importante que entendamos a la luz de las Escrituras cuáles son los planes que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y qué planes tiene Él para con cada uno de nosotros, para que Él los cumpla, que nos dispongamos para el Señor cumplirlos. Y es importante entender que a la luz de las Escrituras el Señor los quiere cumplir. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, y en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire cómo la disposición de estos discípulos de Jesús, hombres que el Señor los llamó: ven y los haré pescador de hombres. ¿Quiénes eran? Personas instruidas, conocidos, personas con alto rango, altos estatus, títulos, nombres. No, simples pescadores. Pero lo que vio el Señor en ellos, un corazón
corazón dispuesto, entregado, pero también dispuestos a ser formados, instruidos por el Señor. Y como estos pescadores, estos hombres se dispusieron para que fueran formados en el trayecto que el Señor los tuvo 3 años y medio formando, pero cómo se dejaron disponer para eso. Los discípulos dejaron sus redes de inmediato, es que no lo dudaron y siguieron a Jesús, y esto lo acompañaron durante 3 años, escuchando sus enseñanzas, sus directrices, sus instrucciones y experimentando todo tipo de situaciones, circunstancias que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, de modo que pudieran llegar a estar completamente calificados para poder ser pescadores de hombres. Mire que estamos viviendo una etapa en la cual debemos expandir el Evangelio, porque la maldad se ha incrementado en el mundo, pero el Señor está buscando personas dispuestas, así como estos hombres, dispuestos a servirles al Señor y dispuestos a hacer la obra, y es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, usarnos para los planes de Dios en Cristo Jesús.